Bienvenidos al tiempo del estudio bíblico. Gracias a Dios por permitirnos reunirnos en su nombre una vez más por este medio para compartir su palabra. Vamos a estudiar hoy el capítulo 55 del libro del profeta Isaías, un capítulo evangelístico muy hermoso, un capítulo corto pero de gran valor. Vamos a leer en nuestra Biblia textual, la cual nos permite un acercamiento más al sentido original de la redacción de este texto. Pero antes vamos a entregar el estudio a nuestro Padre en oración. Amado y bendito Padre, te rogamos en esta hora, amado Señor, que tú seas derramando tu misericordia sobre nosotros, que tú perdones todos nuestros pecados, Señor, que nos ayudes a vivir de acuerdo a lo que a ti te agrada, que nos bendigas, que prosperes nuestro camino, Señor, que nos libres de todo mal. Te pedimos por quienes están enfermos, que tú los cubras con tu misericordia, con tu bendición, con salud y provisión. Asimismo, para quienes están pasando necesidades económicas, falta de trabajo, Señor, ten misericordia de tu pueblo. Y en esta hora que vamos a estudiar tu palabra, te rogamos que tú seas dirigiendo este estudio, que tú pongas las palabras adecuadas a la hora de analizar el texto que tú inspiraste, Señor, para que sean de bendición, de refrigerio, de provecho para nuestras vidas. Llénanos con tu Santo Espíritu, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer el texto. Capítulo 55 de Isaías. La palabra del Señor dice así: Todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Sí, venid, comprad sin dinero vino y leche sin costo alguno. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan, y vuestro esfuerzo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed lo bueno, y deleítense vuestras almas con manjares. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Escuchad y vuestra alma vivirá. Y yo haré con vosotros un pacto eterno, las misericordias fieles prometidas a David. He aquí, lo he puesto por testigo a los pueblos, por caudillo y soberano de las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocía correrá a ti por causa de Jehová tu Dios, y del Santo de Israel, que te cubrió de gloria. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, invocadlo mientras está cerca. Deje el malo su camino y el inicuo sus pensamientos, y conviértanse a Jehová, que se apiadará de él, a nuestro Dios, que es grande en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Como la lluvia y la nieve desciende de los cielos y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y cumplirá aquello para lo cual la envié. Con alegría saldréis, y en paz seréis conducidos. Los montes y los collados prorrumpirán en cantos de júbilo delante de vosotros, y todos los árboles del campo batirán palmas. En lugar de zarzas crecerán cipreses, y en lugar de la ortiga el arrayán. Y será a Jehová como memorial, como señal eterna que nunca
será quitada. Bendita sea la palabra de nuestro Señor. Ahora vamos a revisar los dos primeros versículos. Dos versículos que traen algunas órdenes, mandamientos, ya que los verbos están puestos en modo imperativo. Todos los sedientos, venid a las aguas. Cuando hablamos de sedientos, hablamos de necesidades, de los necesitados. Toda clase de necesidad que el ser humano tiene, por sobre todas las necesidades espirituales. Todos los sedientos. No hay distinción. La oferta para ser saciado es universal. Todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid. Ahí vemos el verbo venir. Es una orden, está en modo imperativo, es un llamado urgente, es una invitación convincente. Venid, venid. Y dice los que no tienen dinero, los pobres de este mundo. ¿Cuántas veces a los pobres se los margina? Y el pobre tiene que vivir deseando satisfacer ciertas necesidades. En la sierra acaban de empezar clase en muchos lugares del mundo. Y en medio de esta pandemia, en nuestro país, en Sierra y Oriente, inician las clases en modo virtual. Y ahí vienen los problemas. Familias que han estado muchos meses sin trabajos, familias muy pobres sin dinero, no tienen recursos para comprar teléfonos, tablets, computadoras, ni mucho menos pagar mensualmente un servicio de internet. Entonces, es un desafío terrible para el pobre acceder a las cosas importantes cuando no hay recursos. Pero el Señor hace una invitación general. Venid, comprad y comed. Los que no tienen dinero, y uno va a decir, ¿cómo se puede comprar sin dinero? ¿Cómo se puede comer sin dinero? Bueno, el Señor está presto para satisfacer conforme a su sabiduría, a su misericordia y a su voluntad perfecta, que siempre es benevolente para con nosotros. Está dispuesto a satisfacer nuestras necesidades, en primer lugar las más valiosas, las espirituales, pero también las materiales. Venid, comprad y comed. Sí, reafirma la invitación. Venid, comprad. ¿Qué significa comprar? Adquirir. Pero no es con dinero lo que se adquiere, porque no es algo material principalmente. Adquirir, comprad sin dinero vino y leche sin costo alguno, porque no es algo que se pueda pagar, es el sustento espiritual, es la fuente de vida eterna, que la encontramos en la palabra. Y ahí es donde se nos invita, comprar, comer, es buscar, hacer un esfuerzo por conseguir el alimento espiritual, que no es cuestión de dinero, es cuestión de voluntad, es cuestión de interés. Y dice comer, eso quiere decir acepte esa palabra, asimílela, vívala, disfrútela. Venid, comprad sin dinero vino y leche, que eran los líquidos más valiosos. El vino era para muchas enfermedades, para salud, y la leche el mejor alimento conocido de su época, para el calcio de los dientes, el cabello, las uñas, para tener energía, tener proteínas. Bueno, tan valioso que es ese alimento. Luego hace una reflexión en el versículo 2. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan? Y vuestro esfuerzo en lo que no sacia. ¿Para qué queremos dinero nosotros? ¿Es para alimentarnos o es para vanidades? Muchos hoy en día quieren dinero para exhibir el celular más moderno, el coche más equipado, la ropa de mejor marca, y
hacer exhibición pública de lo que obtiene. Incluso hay gente muy pobre que no tiene para comer, pero tiene hasta un iPhone 10 y cosas por el estilo. ¿Para qué gastáis dinero? ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan? El pan es lo que nos mantiene vivo, y pan no solo significa el alimento derivado del trigo. Pan es todo lo que es alimento, todo lo que es el sustento básico para sobrevivir. ¿Por qué gastamos en otras cosas? No nos olvidemos que este libro fue escrito al pueblo de Israel del siglo VIII a.C. Y desde los primeros capítulos se les hace un llamado a no poner su confianza en las vanidades, en las joyas, en las fuerzas de los ejércitos, en los aliados impíos, sino poner la confianza solamente en Dios y buscar realmente lo que es necesario, no la vanidad. Por eso dice, ¿por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro esfuerzo en lo que nos hace? ¿En qué empleamos nuestras fuerzas? ¿En presumir que somos mejores o mayores que otros? ¿O lo hacemos para buscar con denuedo a Dios, su palabra, su enseñanza, vivirla, hacerla parte de nosotros, comer esa enseñanza, vivir mejor cada día? Oídme atentamente, el llamado que Dios siempre hace, y otro verbo imperativo, oídme, oíd, preste atención y comer lo bueno. ¿Qué pasaba? El pueblo de Israel tenía la ley de Dios, pero la había convertido simplemente en una religión de permisos y prohibiciones. No escuchaban con atención la palabra de Dios. Sus corazones estaban lejos de Dios. Estaban prestos a cumplir las normas y nada ha cambiado hoy en día. Pasamos muchos enlaces de devocionales, escuchamos a muchos predicadores ahora por las redes que se puede acceder. Cuando podemos asistir a un templo, nos congregamos, saludamos con todos, participamos de las reuniones muy religiosamente. Y no es que eso esté mal. El problema es que el corazón está lejos de Dios. No hemos prestado oído y queremos hacer siempre nuestra voluntad por encima de lo que Dios manda. Por eso el llamado oíd atentamente, pero no a cualquiera, oíd a Dios, y nosotros lo escuchamos cuando leemos, estudiamos profundamente un análisis no a la ligera, no ocioso, sino con reflexión, con sustento de su palabra. Eso es oír atentamente. Y comed lo bueno, las cosas buenas. Las palabras de Dios son el pan, son el alimento, son el agua de vida, son Dios hablado, Dios escrito, su palabra. Comed lo bueno y deleítense vuestras almas, no dice vuestros estómagos, vuestras almas con manjares. ¿Cómo alimentamos el alma? Con la palabra de Dios. Y aquí nos dice que la palabra de Dios es un conjunto de manjares, de cosas no solo nutritivas, sino extremadamente deliciosas. ¿Qué pasa cuando a nosotros nos gusta mucho un alimento? Sobre todo un dulce, un postre. Podemos hacernos casi adictos y tratar de consumirlo todo el tiempo porque deleita nuestro paladar, sacia nuestro estómago. Aquí nos manda a deleitarnos, pero no el paladar, sino las almas, con estos manjares. Tenemos que, como un manjar no se come, un postre rico no se come a toda velocidad, se disfruta, se deshace en la boca y se aprecia cada detalle de su sabor. Así nos manda este mensaje que Dios le dio a Isaías para la humanidad, a que nosotros disfrutemos con calma, permitiendo que cada detalle de la provisión divina a través de su palabra sea entendido y aprovechado, disfrutado, que cause deleite en nuestra alma.
Otro mandamiento, inclinad vuestro oído. Una vez más, es lo mismo que prestar atención. Por favor, escuchen, no solo oigan. Hay gente que piensa que oír y escuchar es lo mismo. No. Oír es el acto natural inconsciente de percibir sonidos a través de nuestro oído. Eso es oír. Pero uno puede oír muchas cosas a las cuales no les presta atención. Pero escuchar significa que lo que oigo le presto atención y le hago caso. Es algo que discierno. No lo dejo como pasa un carro por ahí, pasa un carro, pero no sé. De repente alguien que sabe dice, bueno, eso es un carro pequeño, es un carro a gasolina, es muy suave, porque escucha. Pero el que oye ya está tan acostumbrado a los ruidos que muchas veces no los nota. Cuando todo queda en absoluto silencio, en paz, descubrimos que hay muchos sonidos que no percibimos en medio del ajetreo normal. Inclusive uno es capaz de llegar a percibir el sonido de su sangre latiendo en las venas. Pero en la vida diaria ni nos damos cuenta de eso. Entonces hay que escuchar las cosas de Dios. Hay personas que piensan que hacer un devocional es leer un versículo. ¡Ay, qué bonito! Ahora voy a orar. No, eso es como oír, pero no como escuchar. No es oír con atención, es simplemente pasar por encima, no es escudriñar la Escritura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Cuando nosotros hacemos un estudio sincero, amoroso y profundo de la Escritura, nos acercamos a Dios, porque para eso está escrita la Biblia. Por eso Jesús decía, escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que encontráis a Dios, la vida eterna. Porque hay que escudriñarla, estudiar la profundidad, y ahí vemos las invitaciones de Dios a acercarnos. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Escuchad, una vez más, no oír, sino escuchar. Escuchad, oiga con atención, y vuestra alma vivirá. Nos está diciendo que al mensaje de Dios, a la palabra de Dios, hay que prestarle toda atención, porque eso le da vida a nuestra alma. Pero ya estamos vivos, sí, la vida eterna para el que no la tiene. Vuestra alma vivirá, y dice aquí, y yo haré con vosotros un pacto eterno. Por eso estamos hablando de que cuando escuchamos la palabra de Dios, prestándole atención para obedecerla, para asimilarla, para vivirla, tenemos un pacto eterno, vida eterna con Dios. Dice, las misericordias fieles prometidas a David. Nosotros recordamos la historia de David, ¿no? Un humilde, alegre y confiado en Dios, pastorcillo de ovejas, que Dios lo colocó como el rey más grande de Israel. Esas misericordias que Dios hizo, cómo lo protegió, cómo lo inspiró para escribir los salmos, cómo le reconvino, cómo incluso lo castigó para corregirlo cuando pecó con la mujer de Urías, cuando mandó a hacer el censo. Cometió muchos errores David. Sin embargo, el Señor lo perdonó, lo corrigió y lo guardó hasta el final de sus días. Todas esas misericordias fieles prometidas a David, he aquí lo he puesto por testigo de los pueblos. Nunca antes en la Escritura se considera a David como un testigo. Pero aquí vemos, si Dios le concedió tantas misericordias a David, él es fiel testigo de que Dios cumple. Y Dios lo usa como testigo para decir que esas misericordias son con nosotros a través de ese pacto eterno que Dios tiene con quienes escuchan atentamente para obedecer su palabra. He aquí lo he puesto por testigo a los pueblos, por caudillo y soberano de las naciones. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros vemos la historia del rey David en las Escrituras, vemos cómo el testimonio de su vida es un ejemplo para nosotros y es una razón para seguir obedeciendo.
Luego dice, he aquí llamarás a gente que no conociste. Y gente que no te conocía correrá a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te cubrió de gloria. Es el Israel a quien se le recuerda esto de David y a quien se le dice lo siguiente. Pero es a través de un descendiente de David, de un israelita, de un judío, de Jesús, que llama a la gente que no era de Israel, gente que no conocía, los gentiles, el mundo, nosotros, los cristianos. Y esa gente que no conocía correrá a ti por causa de Jehová tu Dios. Todos nosotros que no somos israelitas de nacimiento, sino del Israel espiritual, que buscamos a Dios, a Jesús, a ese israelita, a ese judío, a ese Hijo de Dios, a ese Salvador del mundo, por causa del nombre de Dios, corremos hacia Él. Y del Santo de Israel que te cubrió de gloria. Miren cómo estas palabras no son realmente para el pueblo de Israel del siglo VIII. Es para el Israel representado en Jesucristo, para la nación, cómo sería bendecida, y todo el mundo quisiera ser un israelita, pero un israelita de corazón, un israelita espiritual, un cristiano, porque así nos llama la Biblia, el Israel espiritual, el pueblo de Dios. Y ahora viene este versículo, los dos siguientes versículos son claves. El versículo 6, capítulo 55, Isaías, versículo 6, es el llamado evangelístico del Antiguo Testamento. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, mientras puede ser hallado. Cuando nosotros nos vamos al original, hay una palabra que es la que significa buscar. Es un verbo en participio en hebreo, ¿no? Y la palabra es ninfal. Y ninfal significa permitirse ser hallado. Luego, el significado estricto de esto es buscar a Dios mientras Él permita que usted pueda encontrarlo. Porque el tiempo de la gracia no es eterno. Llegará el tiempo cuando Cristo vendrá por su iglesia y como en la historia de Noé en el arca, se cerrará la puerta, ya no habrá más ocasión para la gracia, para esta invitación a salvación, para hallar a Jehová y que Él pueda ser hallado, que Él se deje hallar, que Él permita que el ser humano lo alcance. El pueblo de Israel tenía esta promesa a través de la ley de Moisés, nosotros la tenemos a través del sacrificio de Cristo, su sangre preciosa que nos justifica. Pero hay que aprovechar ahora el tiempo bueno, el tiempo agradable, el tiempo de Dios. Buscad a Dios, a Jehová, mientras puede ser hallado. Invocadlo, otro verbo importante, invocadlo. Tener un trato con Él, clamar a Él, acercarnos a Él, mientras está cerca. Ahora lo tenemos cerca, Dios vive en nuestro corazón, no puede estar más cerca. Pero hay que invocarlo, hay que tener un trato con Él, hay que orar, hay que saber lo que Él nos dice a través de la Biblia. Entonces este versículo 6 no es otra cosa que un llamado al arrepentimiento, un llamado a la salvación, un llamado urgente porque lo hace con el modo imperativo, buscad. Busquen a Dios mientras Él se deja encontrar, mientras puede ser alcanzado, mientras puede ser hallado. Invocadlo mientras Él está cerca. ¿Qué nos aleja de Dios? El pecado. Por eso cuando vivimos en pleno pecado, Dios está lejos de nosotros y por más que lo invoquemos, no está cerca. Tenemos que arrepentirnos, pedir perdón y ahí Dios se acerca. La santidad nos acerca a Dios. El estar alejados del pecado nos acerca a Dios.
Dice el versículo 7, un llamado al arrepentimiento. El segundo llamado de Isaías al arrepentimiento, así bien claro. Deje el malo su camino. No podemos acercarnos a Dios mientras sigamos haciendo lo malo, mientras la maldad sea parte regular, cotidiana en nuestras vidas. Deje el malo su camino y el inicuo sus pensamientos. El inicuo. También tenemos la palabra inicuo, awen o aven, que es lo que en la Biblia se escucha. Es impío, problemático, una persona que causa problemas por su maldad. Ese es el inicuo. ¿Cuánta gente es problemática? Solo pasa renegando, amargada, reclamando. Nada le satisface, nada está a su medida, nada le gusta, nada le complace. Siempre está criticando a los demás, criticando a sus pastores, a los siervos de Dios, criticando la iglesia a la cual se congrega. Bueno, la Biblia tiene un nombre y es inicuo, el problemático, el que todo busca lo malo, el que causa problemas, divisiones, maldades dentro del pueblo del Señor. Ese es el inicuo. Y aquí dice claramente que el inicuo debe dejar sus pensamientos, porque en la mente nace todo esto. Aquí vemos tanto que el Señor nos habla del malo, que deje su maldad, que son las acciones, como el inicuo sus pensamientos, porque ahí empieza lo malo. Y ahí nace muchas veces la hipocresía, ¿no? Llegamos, ay, mi hermano, mi hermana querida, pero en la mente, ¿por qué es que será tan problemático? ¿Por qué es que esta persona es así? ¿Por qué es que hace esto? Y ya estamos con pensamientos inicuos, problemáticos, malvados en nuestra mente, ¿no? Pero dice que para que Dios esté cerca hay que apartar de uno las malas acciones y los malos pensamientos. Y conviértase a Jehová. Hágase parte del pueblo de Dios, del Israel espiritual, reconociendo nosotros en este tiempo a Jesucristo como Señor y Salvador y viviendo una vida de obediencia, dando frutos dignos de arrepentimiento. No es simplemente como muchos han hecho algo tan banal, la salvación. Haga una oración y usted es salvo y siguen viviendo como les pide la carne. No, hay que vivir en obediencia. Eso es convertirse a Jehová, convertirse a Dios, vivir de acuerdo a su palabra, sirviendo a Dios. Conviértase a Jehová, que se apiadará de él. Al corazón contrito y humillado no despreciará a Dios. Uno tiene que dejar todo lo malo, convertirse a Jehová, o sea, dejar lo malo, como decía anteriormente Isaías, y aprender a hacer lo bueno. Es un proceso. Y Jehová se apiadará de él. No es que Dios va a despreciar a quien se arrepiente. Por eso el requisito previo a la salvación es arrepentirse. Y arrepentirse es dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. A nuestro Dios, que es grande en perdonar. Sí, si usted se arrepiente de corazón y hace un firme propósito en su vida para no vivir enfrentado a Dios, para no errar más, para no ser inicuo, para no ser pecador, no tener malas acciones ni malos pensamientos, poner todo ese esfuerzo de sí, como cuando decía, comprad sin dinero y sin vino, adquirir lo bueno, ¿no? Obedecer a Dios. Dios es grande en perdonar. Él borra sus maldades para siempre y lo invita a estar a su lado ya convertido en un hijo digno que busca la santidad. No que es completamente perfecto, pero que está en ese camino de santificación para agradar a Dios. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Esa es una razón más para acercarnos a la Biblia. Y en este mes de septiembre, que recordamos el mes de la Biblia, tenemos que pensar en eso.
Como dice Proverbios, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es la muerte. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Lo que nosotros pensamos no es lo que Dios piensa. ¿Cómo estar bien en esta vida? Leyendo la Biblia, porque allí están plasmados los pensamientos de Dios. Y si están plasmados, podemos tener claridad en las decisiones que tomamos porque sabemos cómo piensa Dios. Pero para eso hay que escudriñar profundamente. Entonces tenemos el manual de vida, que es la Biblia, que nos ayuda a tomar decisiones. Ni vuestros caminos, mis caminos. ¿Cuál es el camino del ser humano? La forma de pensar y la forma de actuar. La forma de vivir. Y la forma de vivir del ser humano no es la forma que Dios ha planeado para él. Por tanto, nosotros no podemos vivir como los animalitos, llevados de aquí para allá por emociones, por instintos, sino por la razón. Por eso Dios nos pide un culto racional, razonado, inteligente, una adoración pensada, profundamente reflexiva, basada exclusivamente en su palabra. Hay siervos de Dios que tienen buenas reflexiones, que escriben buenos libros, pero nunca, jamás van a llegar ni a los talones de la Escritura. Por eso me molesta cuando incluso parafrasean versículos y se los adjudican a título propio y el pastor fulano dijo esto y lo publican en las redes sociales. No, eso no me interesa. A mí me interesa el pensamiento de Dios, el camino de Dios, la guía de Dios para mi vida, y esa solo está en la Biblia. Podríamos decir que este versículo 8 y el versículo 9 que vamos a leer a continuación son un llamado a renunciar a nuestro yo mental y dejar que Dios llene nuestra mente. Porque dice el versículo 9, porque como los cielos son más altos de la tierra que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así como la tierra está tan lejos del cielo, así es la distancia entre lo que nosotros, con nuestra limitada capacidad de entendimiento, podemos razonar, inferir, filosofar. No se parece en nada, no llega a nada, es ridículo, es risible cuando se compara con los pensamientos de Dios, con los caminos de Dios. Entonces, hermanos, si usted quiere realmente aceptar el llamado que Dios hace para que usted sea perdonado, para que usted viva en esa relación íntima con Dios, usted tiene que renunciar al yo. Como dice el Nuevo Testamento, y no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Toda nuestra mente tiene que ser renovada. El Nuevo Testamento lo explica a claridad, pero ya aquí tenemos en Isaías eso. Hay que renunciar a nuestra forma de pensar y dejar que el pensamiento de Dios venga a nuestra mente, que la Biblia nos muestre el camino a seguir, dejando todo orgullo, toda vanidad, toda rebeldía y sometiéndonos felizmente y mansamente a la palabra de Dios, no al predicador. No, yo no lo mando a ser seguidor de ningún hombre, porque David, que lo pone Dios como ejemplo de sus misericordias, cometió 1.000.000 de errores. ¿Cuánto más nosotros? David, que era el hombre según el corazón de Dios, pecó y dio mal ejemplo. Sin embargo, es testigo de las misericordias de Dios. ¿Cuánto más el simple ser humano hoy en día que no le llega a David a su medida? Entonces no siga hombres, siga la palabra de Dios. No vea malos testimonios o buenos testimonios de las personas. Dele gracias a Dios por los buenos testimonios de sus hermanos. Pero obedezca, crea, siga la Escritura. Como la lluvia y la nieve desciende de los cielos y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Miren esta ilustración, ¿no? Usted puede regar una planta con agua de un río, de una manguera, todo el tiempo de sequía, y la planta estará viva, por ahí medio verdecita, pero solo el agua de la lluvia trae los nutrientes
básicos para que no solo crezca, sino que sea una planta hermosa, productiva, fuerte, sana. Porque la lluvia viene cargado de nitrógeno y otros minerales. Solo la lluvia. Porque esa es mandada por Dios. Y lo mismo la nieve cuando se derrite. Tiene ese aporte nutricional para las plantas. ¿Y qué hace que las plantas crezcan? El ser humano cada vez más enfocado en vivir en las ciudades, las grandes ciudades, rodeados de tecnología, disfrutando de todos los placeres que la vida moderna ofrece. Y se olvida que si no hubiera campo, campesinos, si no hubiera plantas, si no hubiera lluvia, si no hubiera producción agrícola y ganadera, ellos morirían de hambre. Por tanto, sigue siendo lo más importante de este mundo, no la tecnología, no la electricidad, no los derivados del combustible fósil del petróleo, sino la comida, las plantas y animales. Y eso prospera por la lluvia. Dice, riega la tierra, la hace germinar y producir, hay alimento. Y da semilla para seguir sembrando y pan al que come. La lluvia es tremendamente beneficiosa, es una gran bendición de Dios. Y en esa misma medida Dios dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y cumplirá aquello para cual la envié. Así de beneficiosa y de efectiva, tremendamente efectiva es la palabra de Dios. No regresará vacía. Qué triste es ver iglesias donde se habla de muchas cosas menos de la palabra de Dios. Hay profundos pensamientos, razonamientos, filosofías de los predicadores y no usan la Biblia. Animan con palabras felices, promesas huecas y la gente se va contenta, pero vacía. Sin embargo, la palabra de Dios no volverá vacía, la que sale de su boca, la que está aquí en la Biblia, sino que hará lo que yo quiero. Por eso el predicador, el maestro, el evangelista, el misionero, debe limitarse a trazar bien la palabra de Dios. A veces queremos forzar a la gente que se arrepienta, forzar a la gente que viva como nosotros queremos. Y le decimos muchas cosas, cuando lo único que tenemos es que compartir la palabra y dejar que el Espíritu Santo obre en el corazón de esa persona. Y que la palabra no regrese vacía, sino que traiga ese propósito para el cual Dios la envió. Y aquí el versículo 12 se entiende como un versículo dirigido a quienes portan esa palabra, a quienes llevan esa palabra, a quienes transmitimos esa palabra. Con alegría saldréis y en paz seréis conducidos. Los montes y los collados prorrumpirán en cánticos de júbilo delante de vosotros, y todos los árboles del campo batirán palmas. La alegría de la naturaleza por un hijo de Dios arrepentido, convertido y en función de servicio, basada su vida y su ministerio exclusivamente en la palabra que ha salido de la boca de Dios. En lugar de zarzas crecerán cipreses, y en lugar de la ortiga el arrayán. Hermanos, cuando usted predica la palabra, exclusivamente la palabra, cuando usted testifica la palabra de Dios, más allá de otros razonamientos, filosofías, incluso testimonios propios, no reemplazan a la palabra de Dios. La cosecha espiritual será productiva, será buena. En lugar de zarzas crecerán cipreses y en lugar de ortiga arrayán. No podemos comparar una iglesia saludable, basada en la sana doctrina, basada en las Escrituras, con iglesias basadas en falsas promesas de riqueza, de éxito, de popularidad. Esas se llenan, pero el chorro que entra por una puerta, el chorro de gente que sale por otra puerta, porque están vacías. En cambio, puede ser una iglesia que tal vez no sea tan numerosa, pero una iglesia basada en la Escritura, una iglesia fiel, que ha sido
enseñada, discipulada, de acuerdo a la palabra del Señor, es una iglesia de gran producción, de éxito. La gente a veces se refiere a estos versículos como prosperidad material. Es buena y Dios también la da, pero lo importante es qué tan productivo sea usted, que usted sea esa buena tierra como la parábola del sembrador que nos dio el Señor Jesucristo, que llegue esa lluvia bendita del Señor y usted produce árboles de calidad, no maleza, espinas ni plantas malignas. Asimismo, cuando usted se somete a Dios y vive de acuerdo a su palabra, lo que usted produzca será bueno, realmente bueno, de calidad espiritual. Entonces, por último dice que esto será a Jehová como memorial, como señal eterna que nunca será quitada. Los pactos de Dios son eternos. Entonces, hermanos, hemos visto en este precioso capítulo cómo el Señor le da un llamado intenso, fuerte, a su pueblo, a seguirlo de corazón, no religiosamente, alimentarse de lo espiritual, lo que sí sacia, y poner todo su esfuerzo y su empeño en cada día comprender mejor a Dios y tener una mejor relación con Dios. En basar su salvación en la Biblia, a arrepentirse de verdad, dejar de hacer lo malo de obra y de pensamiento y aprender a obedecer lo que Dios manda en su palabra. Toda esta exhortación es tanto un llamado a la salvación como al servicio. Es casi como la gran comisión en el tiempo de Isaías, porque Dios no cambia. Dios es el mismo, como estudiábamos el domingo acerca de lo que decía la profecía de Malaquías. Por eso no hemos sido consumidos, porque Dios no cambia. Y lo mismo que Él quería para el Israel físico en el siglo VIII a.C., lo quiere hoy en día para su Israel espiritual. Que no seamos cristianos simples, engañados, vacíos, siguiendo cualquier viento de doctrina, cualquier maestro que solo nos trae palabras bonitas, halagadoras, pero no nos alimentamos de lo que realmente nutre, que es la palabra de Dios. Ni lo servimos compartiendo esa palabra, que es tan eficaz. En el Nuevo Testamento nos dice como espada de dos filos, aquí nos compara tan eficaz como la lluvia que hace germinar la tierra. Aquí en Manabí yo lo he visto mucho. Campos secos todo el verano, que el polvo se levanta, cae un buen aguacero y brota la hierba, producen las plantas frutales, se llenan de un hermoso verdor, botan un aroma delicioso los bosques, los campos. Qué productiva, qué beneficiosa que es la lluvia. Así es la palabra de Dios. Si usted quiere recibir las misericordias que recibió David, refúgiese en la Escritura. En este mes de la Biblia, dele mucha importancia a la palabra de Dios, que sea la base de sus decisiones y de sus acciones. Esto es todo por hoy, mis queridos hermanos. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y permita que esta palabra haya cabida en su corazón. Ya saben, repasen este capítulo, repasen el siguiente, que es el 56, cualquier pregunta, estoy abierto por los canales de comunicación que ustedes ya conocen, cuando ustedes quieran, o alguna aportación que quieran hacer a este estudio. Y Dios mediante, estaremos la próxima semana, si Dios lo permite, con su bendición, en el próximo capítulo, alimentándonos más de la palabra de Dios. Que Dios los bendiga a todos y guarde siempre. Hasta pronto.